A partir de estos momentos, nos enlazamos con las regiones del país a través de Conexión Perú. Te informamos y te acercamos al Perú. Miguel Ángel, qué gusto saludarte. Gracias por atender esta comunicación. Gracias a ti, José, por la gentil invitación. ¿Cómo analizas ya el momento político? Hacia el mediodía, 3 cambios en el gabinete ministerial, una salida que ha sido motivo de protesta abierta de parte de los gremios empresariales, del ministro de Economía y Finanzas, José Salardi, y lo reemplaza el ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes. La salida de un ministro del Interior que no ha cumplido ni siquiera 3 semanas, Julio Díaz Zulueta, lo reemplaza el general Alberto Malaver, que cumplía funciones en el Ministerio del Interior. Y en el caso de Transportes y Comunicaciones, asume la cartera del sector César Sandoval Polo, ¿no? Con una serie de cuestionamientos, pero está asumiendo. Hace unos instantes incluso el propio partido Alianza para el Progreso ha dicho que es una decisión enteramente del Ejecutivo y que no tenía el permiso correspondiente de la agrupación política. ¿Cómo estás analizando? Mañana también se ve si se aprueba o no la censura del presidente del Consejo de Ministros. Tenemos un paro en ciernes mañana, una movilización, un panorama totalmente complejo. Me gustaría conocer tu punto de vista, por favor. Bueno, gracias. Bueno, en principio, efectivamente, el día de mañana, teóricamente, y según el procedimiento parlamentario, debe debatirse la moción de censura contra el Premier, aunque se ha anunciado hasta este momento en varios medios que ya renunció. Así es. Es decir, el Premier ya renunció o habría renunciado formalmente a la presidencia del Consejo de Ministros, lo cual dejaría sin piso la sesión de mañana del Congreso para establecer su censura. Pero más allá de la censura o no, o de la renuncia o no del Premier, es que el clima de inestabilidad política en el país, a propósito del tema de la inseguridad ciudadana, está generando un escenario de conflicto en el Perú que está creciendo. Tenemos 8 ministros del Interior que han pasado por esa cartera en el gobierno de Dina Boluarte, lo cual demuestra pues que no existe ninguna política seria, planificada para poder combatir el crimen organizado, así como el sicariato, la extorsión, el gota a gota y todas aquellas modalidades nuevas que han ingresado, así como las organizaciones criminales. Preocupante, sí, porque lo de Patás desnuda una realidad que pasa al interior del país y que fue criticado muchas veces por el tema de la minería ilegal. Entonces, hay grupos organizados, bandas que están ya activando, incluso con infiltración en la propia Policía Nacional, sumado a un sistema de justicia, como comprenderás, tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial, que digamos, contribuyen con el ejercicio de la justicia con la población cuando se capturan a estos delincuentes, lo cual pues genera en la ciudadanía impunidad, y es preocupante. Entonces, la ascensión de Malaver, que ha sido un general que ha tenido mando en la región militar de Tumbes o Piura, y que no fue eficiente, porque tú recordarás que el ex congresista y luego alcalde Juan José Díaz Dios fue un duro cuestionador de la labor de Carlos Malaver por su ineficiencia en el manejo de la seguridad en la zona norte del país. Con ese antecedente, la gran pregunta es qué va a hacer Malaver si no podía con una región, cómo va a hacer con el país. Entonces, es un tema preocupante por una parte. Ahora, la participación política de algunas organizaciones como Alianza para el Progreso en el nuevo gabinete, que no son nuevas, que ya se han planteado anteriormente, recordemos que el propio ministro de Salud es muy allegado a la gente de Acuña, se suma ahora pues César Sandoval Pozo, que aunque saque Alianza para el Progreso su comunicado, señalando de que no hubo ningún tipo de autorización del partido, es evidente pues que hay un vínculo claro, ¿no?, con una persona que milita, que es cercana al, digamos, líder de Alianza para el Progreso y cuyo hermano trabaja, se dice, en la administración actual del propio gobernador regional o presidente, es complicado. Y el cambio abrupto del ministro de Economía también, porque tú comprenderás que pese a la difícil situación coyuntural que vive el país en materia política, la economía peruana no ha variado mucho. O sea, ha habido un crecimiento sostenido, el PRI ha crecido, somos un país estable, con una moneda estable. Y cambiar al ministro de Economía sí genera para el gremio empresarial cierta suspicacia, ¿no? Si no ha habido de alguna otra manera ningún tipo de desabrupto y un control muy bueno por parte del BCR también,
del manejo de la economía, ¿por qué cambiar al ministro de Economía? La otra teoría puede ser que el propio ministro haya decidido no voy más, no quiero estar en este lugar, genera mucho conflicto y podrá haber sido él quien ha pedido retirarse del gobierno de Dina Boluarte. Como conversábamos antes, este gobierno en su fase final, ¿ya?, va a ser víctima de una cantidad de cuestionamientos, ¿no?, y una cantidad de denuncias, probablemente investigaciones, a propósito de todas las denuncias que se han venido acumulando. Y eso se va a reflejar claramente en un periodo preelectoral, cuando los partidos que van a ir a una elección presidencial y parlamentaria empiecen a cuestionar la gestión de la actual presidenta, muchos de los cuales incluso la han avalado con su voto en más de una iniciativa o pedido de vacancia. Entonces, sí preocupa este escenario, porque si no hay premier, como se dice, hay que ver quién va a dirigir o explicarle al país cómo se va a conducir la política de seguridad nacional, que es lo que afecta con mayor fuerza al país. No puede ser posible que de las cárceles se fuguen sin ningún problema, tanto mayores como menores. No puede ser posible que el sistema de justicia no logre tener una estrategia para poder poner a buen recaudo a esta gente que está delinquiendo en nuestro país. Así como también es importante señalar que esto puede afectar la productividad y la inversión en el país. Ningún inversionista viene a un país inseguro a ser extorsionado o a ser secuestrado cuando está generando empleo. Entonces es preocupante, sí, porque genera inestabilidad política. Y el Congreso tampoco está dando la talla. Tenemos un Congreso que, digamos, se preocupa más en apoyar algunas leyes populistas y otras normas que no son muy redundantes en la vida política nacional, y no impacta en la seguridad, ¿no? El último tema en debate en el Congreso fue el tema de la ley que afectaba directamente a los menores que estaban involucrados en el sicariato, ¿no?, que bajaba la edad para la sanción. Ha sido muy cuestionado, pero lo cierto es que en países como Colombia los sicarios son adolescentes, jóvenes entre 13, 14 y 15 años, que son sicarios y son formados casualmente porque son inimputables, ¿no?, porque son menores. Entonces sí es preocupante un Estado, un Consejo de Ministros que no está tomando esas previsiones. Y otro tema que también es significativamente importante, comprenderás, José, es el tema de cómo se van a manejar las inversiones en nuestro país. El tema de Chancay, el tema de los aeropuertos que tenemos, el tema de las inversiones de la minería. No se está regulando, trabajando el tema de la minería informal, que es un tema muy serio, José, porque estamos dándonos cuenta que lo que están ingresando al tema de la minería ilegal son casualmente las organizaciones criminales, ¿no? Entonces, nos falta visión. Creo que el Ministerio de Energía y Minas tiene que tomar cartas en el asunto, igual que la Policía Nacional, pero básicamente la Presidenta. Y bien, este cambio de ministros nos deja una vez más en ascuas respecto a cómo se conduce la política pública en el país. La renuncia del Premier, digamos, agrava más la situación, porque significa que no hay una conducción estable en el gobierno, y hay que ver la reacción del Congreso, ¿no?, y los partidos políticos en este escenario, porque teóricamente si renunció mañana no habría censura, no se procedería a esa votación. Y el otro escenario, que es lo más probable de acuerdo como se están presentando las informaciones en las últimas horas, si no hay censura, la presidenta se va a ver obligado, bueno, allá a aceptar la carta de dimisión de Gustavo Erancén. ¿Quién puede ser, o quién asumiría, o quién tendría la voluntad de asumir un gabinete con todos los problemas que tiene el país? Ese es un tema. Bueno, con todos esos problemas, creo que es bien difícil que de pronto el más cercano a la presidenta es el ministro Quero de Educación, sí, que sería la persona que probablemente se embarque en esta aventura, ¿no? Porque es difícil encontrar un premier, digamos, un profesional competente con mucha experiencia, que a estas alturas del partido, por hablarlo muy coloquialmente, asuma toda la crisis política que está afrontando el país, que si bien es cierto no es económica, es social, porque la seguridad impacta en todo el escenario político y social peruano, en la economía también. Afecta a los empresarios, afecta a los trabajadores. Se viene el paro de transportistas, ¿no? Sí. Mañana hay un paro de transportistas importante en Lima y una serie de movimientos sociales. Entonces yo creo que Quero sería la carta que tendría la presidenta. No sé si elegiría a nadie más o no sé quién se pueda aventurar a continuar este proceso. Quizás el ministro de Justicia, que también es cercano a ella. No creo que el ministro de Salud, porque son los que más se han mantenido cerca de ella,
pero está un poco complicado, ¿no? Entonces, habría que ver, todavía esperar hasta mañana, para ver que se formalice la carta de renuncia del ministro o del premier Adiancén, para ver qué decisión se podría tomar, ¿no? Y mañana habitualmente hay Consejo de Ministros, pero probablemente con un ministro renunciante, con el presidente del Consejo de Ministros renunciante. Te preguntaba esto porque, sin lugar a dudas, en un probable escenario que sea presidente del Consejo de Ministros el actual titular de Educación, Quero, o el actual titular del sector Justicia, pero hay demasiados anticuerpos. Ese es el gran problema que van a tener que enfrentar de inicio. El ministro Quero tiene demasiados anticuerpos. Entonces no es una tarea fácil. Yo creo que el juego que ha hecho hoy la presidenta es bastante, no más que riesgoso, yo diría peligroso. Yo creo que se enfrenta a un escenario muy complicado porque usualmente al final del mandato los gobernantes suelen ser muy débiles. La popularidad es muy baja, el respaldo de los aliados se reduce porque todos van a una campaña electoral y nadie quiere tener una mochila pesada. Todos quieren ir lo más limpios posibles. Y además porque es difícil que profesionales o gente del equipo de gobierno se involucren en cargos tan altos que podrían significar para ellos posteriormente problemas incluso hasta legales, ¿no? O de legitimidad. Entonces es difícil el escenario, sí, complejo, pero tiene que ver mucho también con el pésimo manejo que ha tenido la presidenta en los sectores estratégicos de la vida política nacional, ¿no? Empezando por el tema de la seguridad. Entonces esto es consecuencia de, valgan verdades. Y bueno, es difícil, como tú mencionas, que alguien se compre este pleito, que llegue a dar la cara por todo el pasivo que tiene la presidenta y todos los ministros que vienen detrás de ellos y los que han pasado incluso, para poder liderar un gabinete que está armado a pedazos, a retazos diría yo, tratando de más subsistir hasta el 2026 que de concluir un mandato eficiente, ¿no? La respuesta de APP, por ejemplo, al quitarle el respaldo a Sandoval, es un tema pues evidente, ¿no? No dice lo mismo de otros aliados que tiene, pero sí de aquellos que estén en plena campaña electoral. Habría que esperar, es complicado, viene la elección de una nueva mesa directiva, también recuerdas en el Congreso. Ahora, En junio, julio empiezan las negociaciones. ahora, lo que sí es cierto es que las agrupaciones políticas que han estado brindando su apoyo, en el caso de Fuerza Popular, van a intentar desmarcarse a como dé lugar de la Presidenta de la República. Eso me parece que va a ser Por, un indicador. por supuesto, si has visto el comunicado de Así Fuerza es. Popular hoy, que está a favor de la censura, es curioso, ¿no? Han habido etapas más críticas en el gobierno de Boluarte y no ha habido censura. Decían, por la gobernabilidad vamos a apoyar, no la continuidad de la presidenta. Pero hay temas de gobernabilidad y hay temas también de complicidad, ¿no? Entonces, cada partido que ha formado parte de alguna otra manera bajo el lema de la gobernabilidad va a tener que responder también por sus actos, ¿no? Porque si bien es cierto que uno puede mantener cierta preeminencia para que la presidenta se mantenga, no significa que uno no fiscalice algunos actos del gobierno que se han quedado por fuera. Entonces, ha habido un temor también del Congreso por ese tema, ¿no? Y sí, como tú dices, cuando vienen los problemas, pues tú sabes, hay personas que ya saltan del barco, ¿no? Ya no se Sí, quedan porque tienen temor a hundirse con él, ¿no? y es en efecto. Ahora, en la otra espacio más complejo es que estamos entrando a un terreno electoral, un año electoral, con crisis política, inestabilidad permanente, pero también con una presencia de la inseguridad ciudadana alimentada por dinero ilegal, que mucho de ese dinero ilegal puede pasar incluso a ser parte de la campaña de algunos partidos políticos, como muchos prevén, ¿no? O sea, tenemos un peligro en ciernes, tenemos una situación bastante complicada en el país. Es un tema que creo que nuestros gobernantes no lo han visto con seriedad. Sí, Fíjate que la situación política de México y de Colombia está muy ligada al tema de narcotráfico y al narcoterrorismo. O sea, no es poca cosa. claro. Existe una gran presencia política de estos tipos de personajes en la vida nacional de sus países. No quisiéramos que para nuestro país llegue el momento en que entendamos que tener senadores, diputados o ministros vinculados al narcotráfico o al narcoterrorismo es un tema muy delicado. Entonces creo que ahí no hay una previsión y sorprende porque nuestro servicio de inteligencia pareciera que no está funcionando.
¿no? Pareciera que no está rindiendo lo que debería de hacer o cumplir para dar insumos a la policía, a las Fuerzas Armadas o al Ministerio Público para combatir la delincuencia. Y eso es preocupante, ¿no? Un país con un sistema de inteligencia pobre, limitado, que no actúa con rapidez, que no es previsor, que espera que todo pase, son producto de dos cosas, o la ineficiencia total o la complicidad con los terceros. Entonces también es preocupante eso porque de alguna otra manera, como te comentaba, la infiltración de las organizaciones criminales, sea cual fuera, en la vida política nacional, le puede hacer mucho daño a nuestro país. Y no quisiéramos tener, pues, como ciudades o países como México, como Colombia, que tienen estas dificultades, ¿no? Una pregunta final, Miguel Ángel. ¿La calle puede ganar espacio en esta época? Así como están las Por cosas. supuesto que, por supuesto que sí. Cada error, cada dificultad, cada crisis política que generan tanto el Ejecutivo como el Legislativo, hace que la calle empiece a moverse. Pero lo preocupante de la calle cuando se mueve, José, es que también a veces es manipulada, ¿no? Es a veces financiada, es a veces inducida por ciertos operadores políticos de la izquierda o del terrorismo para generar caos y en medio de ese caos tratar de buscar soluciones extremas. Es decir, líderes totalitarios, desprovistos de espíritu democrático, o de representación que creen que todo por la fuerza se puede solucionar. Y ese es el gran problema de las crisis políticas que pasan en muchos países. Entonces, las arcas del Perú están llenas. Cualquier gobierno totalitario que pueda asumir puede despilfarrar todo el dinero y la población pensar que es el mejor gobierno de la historia. Y es un tema también preocupante. Por eso creo que mientras más convulsión social hay, mientras más crisis, estamos más propensos a una dictadura. A una dictadura que empieza como una democracia, que empieza como un dar poder a alguien que puede solucionar el problema porque tiene energía, porque contraviene a este tipo de políticos, pero que también puede generar una dictadura larga, ¿no? Así comenzó Chávez, Maduro continuó, así comenzó Fidel Castro en Cuba. Todo empieza por el cambiar, ¿no? Por un cambio radical, por la transformación, por el cambio de constitución, por las mejoras, y después no salen. Y como hay dinero en las arcas, la gente empieza a ver como que es el mejor gobierno, cuando en realidad lo que va a pasar es lo que pasó en estos países, el despilfarro total de la economía, el abuso del poder y un autoritarismo ya que no se puede controlar. Muy bien, Miguel Ángel Barra, yo te agradezco como siempre la amabilidad de haber compartido estos minutos a través de RCR y Conexión Perú. Siempre es un gusto conversar contigo, Miguel Ángel. Saludos. Lo vimos, gracias. Hemos presentado Conexión Perú. Mañana retornamos para seguir informando y acercándote al Perú a través de Conexión Perú.